Que Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que van a visualizar. Somos la Iglesia Restauración de Vida de la Misión Cuadrangular y estamos aquí para llevar la enseñanza de hoy, que es conocer que Dios da y Dios quita. ¿Ya? Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu palabra, Señor, por las alabanzas, por todo lo que tratamos de hacer para agradarte, mi Señor. En este día, Padre, nos ponemos en tus manos, mi Señor, para decirte que eres nuestro Dios, Padre. Aquí estamos, limpia este aire. Limpia este lugar de donde vamos a transmitir, Señor amado. Limpia, limpia, Padre. Fuera todo espíritu de pereza, sueño, desgano, toda cosa contraria. Se retire de este cuarto, de este lugar. En el nombre de Jesús, para que tu palabra fluya como río, Padre. Río y entre, Padre, a las vidas, Padre, de aquellos que van un día a visualizar, Padre mío. Señor, en el nombre de Jesús y de los que estamos presentes, glorifícate, Padre. Sana, Padre, que tu palabra sana, tu palabra libere, Padre, tu palabra haga prodigios, tu palabra haga milagros, Padre, porque usted ha prometido que usará nuestras bocas, Padre, si andamos, Padre, en la rectitud de tu palabra, mi Señor, y nos esforzamos a hacerlo, Padre. Por tanto, úsanos, Padre, para ser de bendición, Padre, a mucha gente, Padre. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre, porque desde el momento que te alabamos ya somos de bendición para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias que ven que adoramos a un Rey vivo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 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 Y vamos a leer la Biblia ahí en Job, capítulo 1. Vamos a tener una enseñanza que no es larga, pero es interesante, mi siervo. Job, capítulo 1, 21 al 22, dice así. Dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ya? Entonces el tema de hoy, como ya dijimos, es conocer que Dios da y que Dios quita, ¿ya? Entonces, para entender este mensaje vamos a explicar un poquito, primeramente, qué quiere decir el verbo dar. Y yo encontré este concepto interesante que dice así. Dice, traspasar algo a otra persona de forma gratuita, hacer entrega de algo, otorgar alguna cosa, ¿ya? Ese es el verbo dar, amados hermanos, porque dice el versículo Dios da y Dios quita, del verbo dar, ¿ya? Entonces vamos a ver esto que estamos anunciando, hermano, que Dios da y Dios quita. ¿Qué es eso, hermano? Esto es un principio bíblico, hermano. Y para saber qué es un principio bíblico traje un pequeño concepto de que encontré y lo vi interesante y dice así. Dice, un principio no necesariamente es un mandamiento específico, como el no matarás o no cometerás adulterio. En cambio, un principio bíblico puede derivarse de un mandamiento específico o de una narración bíblica en donde se observa la reacción a la justicia y santidad de Dios. Dice, un principio es una verdad que debe comprenderse y creerse, que debe, dice, actúa entonces como fundamento o base sobre la cual aplicar y construir el comportamiento y la acción. Dice, el plan o procedimiento es comprendemos, creemos y actuamos, ¿ya? Entonces es bonito estas palabras que encontré, hermanos, que son muy, muy bonitas, las encontré, que dice comprendemos, creemos y actuamos. Entonces es importante que nosotros comprendamos el estudio, la enseñanza de lo que escuchamos hoy día, pero de lo que leemos a diario, hermanos, en las escrituras. Comprender, creer y actuar, porque una cosa es comprender y no creer. Otra cosa es comprender y creer. Y otra cosa es comprender, creer y actuar, hermano. Porque hay muchos que saben, pero no obedecen, hermano. Y hacen lo que ellos quieren y se desvían del
camino correcto de Dios. Entonces, hermano, vamos a empezar con el estudio neto, ahora sí, que es cortito, es corto. Dice así. Mi hermano, vamos a hacerlo con unos ejemplos. Cuando Dios formó su pueblo, eligió a los 12 hijos de Jacob y formó las 12 tribus de Israel. Mira, hermano, Dios formó este pueblo, pero ¿qué pasó cuando lo formó? Dice, cuando se les repartió la tierra a cada tribu, se les mandó, primero, que el hijo mayor iba a heredar una doble porción, según Deuteronomio 21, del 15 al 17, y si no había hijos varones, a las hijas mujeres, y si no había hijas mujeres, a la falta de herederos directos, el criado o siervo preferido, o un pariente lejano, podría heredar la tierra, según Génesis 15, 2. La heredad no podía pasar a otra tribu. Mire, hermano, yo no sé si ustedes se acuerdan del evento de Nabot y el rey Acab. Amados hermanos, que este hombre codició tanto la viña de Nabot y tanto deseó esa viña, hermanos, que hasta se enfermó. Y su esposa, una pagana, hija del diablo, Jezabel, le dijo qué le pasaba y le contó tristemente, amados hermanos, y esta mujer lo mandó a matar a él, puso testigos falsos que lo incriminaran, que había blasfemado, y no solamente lo mató a él, hermano, mató a sus herederos, y como ya no había heredero, entonces ahí podía pasar al gobierno. Esa viña pasó a ser parte del gobierno, amados hermanos, que era la astucia que se comete en el mundo entero, amados hermanos. Esto ha habido desde siempre, hermanos, la maldad, la injusticia, y los hombres obtienen lo que quieren de cualquier forma. Y así obtuvo Nabot. Mi hermano, el ejemplo aquí clarito y maravilloso de Nabot fue que él prefirió morir. Él sabía, hermano, porque ningún siervo de Dios no presiente, hermano, lo que pueda acontecer. Él sabía que esto podía venir, amado hermano, pero él prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Él sabía clarito que él no podía darle esa herencia a nadie, sino a sus hijos que él tenía. Entonces murió en ese evento, amados hermanos, pero ahorita está en los brazos de Dios él y sus hijos, amados hermanos, porque ellos murieron por agradar a Dios antes que a los hombres. Y en ellos se cumple también esta enseñanza, amados hermanos, porque es netamente a este principio bíblico que Dios dio y Dios quitó. Mire, Dios le dio la heredad a Nabot para traspasarla a sus hijos, pero se la quitaron de esa forma violenta, pero él se paró firme, amados hermanos, diciendo, en otras palabras, si mi Dios me la dio, solo él me la puede quitar. Entonces es importante que en nuestras vidas, hermanos, desarrollemos, que entendamos este principio bíblico, que lo comprendamos y lo creamos y actuemos, amados hermanos, que es lo que a Dios le agrada actuar. Porque Nabot podía haber entendido, comprendido, pero no actuaba. Podía haber dicho, uy, el rey me puede matar a mí, a mi familia, entonces le voy a traspasar mi heredad. Pero él prefirió que lo maten antes, amados hermanos, que desobedecer a Dios. Entonces, qué importante es. Vamos a ver otro ejemplo de Dios y Job, amados hermanos. En Job, capítulo 1, del verso 1 al 3, dice así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Miren, hermanos, Job era un hombre de plata, uno de los más ricos de ese tiempo. ¿Y qué le pasó a Job, amados hermanos? En la calamidad, porque Dios lo probó, ya todos sabemos esa historia, que Satanás fue con los chismes, porque él siempre hasta este día va con los chismes a Dios, amado, es chismoso. Por eso tenemos que luchar por vencer, hermanos, los malos pensamientos que nos vienen al tiro, hermanos. La lengua, tenemos que, amado, cuando alguien venga y sobre suave le van. La gente con astucia, yo recién estoy empezando a conocer a la gente, a nuestras familias, a las personas que vienen suavecito con una palabra, cómo está, y van entrando para hacerlo entrar a una
en la crítica, en el chisme y sonsacarle, amados hermanos. Entonces, ya ahora que yo me doy cuenta, rápido desvío la conversación para que no me lleven a ese lugar, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, cuando vino la calamidad a este hombre, amados hermanos, a Job, amados hermanos, había perdido, este es un testimonio que es difícil que haya en la vida, amados hermanos. Solamente los grandes profetas pudieron resistir. Aquí la gente se suicida si pasara lo que pasó Job, lo que iba a pasar a Abraham. Pero ellos lo hicieron, por eso están en la Biblia escritas, hermanos. Y este hombre, amados hermanos, le mataron a las hijas, murieron los hijos, 7 hijos varones, 7 hijas mujeres que eran bellas, amados hermanos, así como nosotras, hermana Rosita, Katy. Pero nosotros del alma, sí, pues, pero ellas eran físicamente bellas. Así dice la Biblia y nosotros le creemos a Dios, hermano. Las más lindas de ese tiempo. Y amado hermano, se le murió todo lo que él tenía, quedó un hombre pobre. Y aparte de eso, otra vez Satanás fue con el chisme. Y le dijo, ay, Job no te maldice porque no le has tocado su cuerpo, solo le has tocado lo que él tiene. Ya, pues tócalo, pero cuidado, toca su alma, le dijo Dios. Porque Dios estaba seguro que este era un hombre recto. Mire, hermano, lo que es cuando Dios confía en una persona, hermano. Y Dios confiaba en Job que no lo iba a traicionar. Mire, hermano, hasta dónde nuestro amado Dios es con las criaturas débiles que somos. Y, amados hermanos, le dio una enfermedad terrible y asquerosa, hermano, que daba repugnancia porque era una sarna maligna, hermano. Bueno, y en ese trayecto que vinieron unos amigos de él y estuvieron con él charlando, que de eso no vamos a hablar, amados hermanos, Dios le supo responder a ellos y aún a su esposa también, que vino y le dijo, ya sabemos, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, solamente alabaremos a Dios cuando nos da lo bueno y cuando nos da lo malo no lo alabaremos. Entonces, amado hermano, cuando le vino toda esta calamidad a Dios, a Job, él pudo expresar el principio bíblico, hermano, que él había comprendido. Por eso es interesante, importantísimo comprenderlo, hermano. Y después de comprenderlo, pedirle a Dios que nos ayude a creerlo. Y después que creamos, no solo nos quedemos allí, hermano, porque el diablo cree y tiembla delante de Dios, pero él nunca quiso obedecer y está condenado. Y actuemos, o sea, caminemos ya en la palabra, en lo que las escrituras dicen, hermano. Y Job pudo decir, Dios dio, Dios quitó, sea Dios glorificado. Amados hermanos, vemos también a Abraham. ¿Quién era Abraham, hermano? Es el padre de la fe hasta este día, hermano. Aunque Cristo vino a la tierra, también a él se lo llama el padre de la fe, Abraham. Y vamos a ver en Génesis, capítulo 21, ¿qué dice, amados hermanos, de Abraham? Vamos a ver un principio que él entendió, comprendió, creyó y actuó, hermano. Dice así. Génesis 21 del 1 al 2 dice así. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Mi hermano, Abraham, cuando nació Isaac, tenía 100 años de edad, amados hermanos. Ya era un hombre mayor. Amados hermanos, pero Dios es un Dios de lo imposible. Cuando hay un propósito y es su voluntad, Dios lo va a hacer de donde no haya. Lo va a hacer porque es así los proyectos de Dios. Y cuando Dios no lo hace es porque no hay propósito ni proyecto de Dios para el hombre, hermanos, en esa situación. Y miren, hermanos, que Abraham era un hombre, amados hermanos, que la costumbre de los tiempos, en el tiempo de Abraham, esa costumbre de estos hombres, amados hermanos, era de que ellos iban a hacer, porque ahí no había tabernáculo, no había templo, no había nada de esas cosas. Ellos se iban a un lugar apartado, amados hermanos, levantaban un altar, hacían sacrificios y adoraban a Dios. Por eso cuando él se fue, no causó ninguna sospecha en Sara, que si Sara, la mujer de Abraham, se entera de que le iban a matar, porque Dios le pidió a Abraham, hermano, la costumbre de ese tiempo, la gente sacrificaba a sus hijos a los ídolos, amados hermanos. La costumbre de ese pueblo era así, pero Dios no era así, pero Dios quiso probarlo
analizar lo profundo de Abraham. Dios quiere analizar lo profundo de nosotros, hermanos, para Dios conocernos, amados hermanos. Entonces, Sara no se sorprendió, y cuando él se fue con los dos criados, se fue con el hijo, se llevó la leña, llevó todo. Amado, Sara tranquilita quedó ahí, cantando quizás, haciendo sus cositas, porque era su hijo amado, su único hijo, hermano. Si ella hubiera sabido, jamás le permitiría, jamás, porque ella era la mamá. Las madres somos difíciles, y por eso Dios tiene que haberle dicho a Abraham: no le digas a tu esposa, no le digas nada a ella, anda solo y haz esto, porque él no le dijo ni una palabra a su mujer, hermano. Y amados hermanos, cuando él fue a hacer este evento, amados hermanos, y él lo postró a su hijo, le puso la leña, puso todo lo que era del sacrificio, amados hermanos. Pero antes del sacrificio, antes de ponerlo allí, el hijo de Abraham le dijo: Padre mío, porque ese niño amaba a su anciano padre que lo atesoraba tanto. Le dijo: ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Dios proveerá, le dijo él. Por eso ese lugar se lo conoció y se lo llama como Dios proveerá, amados hermanos. Entonces dice que cuando preparó, él lo puso al niño y todo, dice que él al levantar el cuchillo, porque era un cuchillo que ellos usaban para degollar, él lo iba a degollar a su hijo, hermano. Este hombre anciano que había esperado tanto tiempo por ese hijo, fue la fe tan grande, hermano, fue una fe que él había, hermano, comprendido, había creído y ahora estaba actuando, hermano. Él había entendido claramente este principio bíblico, que todo lo que tenemos es de Dios, hermano. Y que si Dios lo pide, hermano, tenemos que dárselo a Él. Es duro, pero así es, hermano. Una ocasión yo apliqué este principio bíblico hace años, que mi fe era tan pequeñita, hermanos, pero igual este principio de la desesperación, porque yo me quería suicidar, ya no daba más, pero solo porque sabía que era pecado suicidarse, no lo hacía. Yo lloraba y todo el cuento, y un día Dios me dio un sueño, y cuando me desperté, no lo voy a contar para no irnos por otro lado, detenidamente, y yo me levanté por unas deudas que tenía y no podía cancelarlas, y que me presionaban. Y amados hermanos, yo lo que hice fue, yo oraba, ayunaba y le pedía a Dios, y el diablo me atacaba la mente, hermano. Hasta que Dios me dio un sueño hermoso, y después del sueño yo entendí, amados hermanos, parte de esto, porque todavía mi fe seguía siendo pequeña. Amados hermanos, entendí esto, y cuando yo me desperté, yo dije: si me quitan el auto, si me quitan el departamento, si pierdo todo es de Dios, empezaré de nuevo. Y yo les conté a mis hijos al siguiente día, a los tres les dije: hijos, posiblemente me quiten el departamento y nos vamos a arrendar una casa, ya, para que ellos sepan. Yo se los dije así, hermano. Y amados hermanos, cuando apliqué ese principio bíblico sin entenderlo profundamente, pero fue Dios ya en su gracia, porque no tenía el crecimiento que tengo ahora, amados hermanos. Amados hermanos, el auto lo vendí yo para pagar la deuda que tenía, y casi ni lo manejaba, lo tenía más guardado. Y el departamento hasta el día de hoy lo sigo pagando, nunca lo perdí, amados hermanos. Pero aprendí, hermanos, en parte del principio bíblico, que ahora lo tengo claro, amados hermanos. Y amados hermanos, de que lo que Dios da, si lo perdemos y punto. Mientras no perdamos el alma, tenemos que estar felices y confiados en Dios, hermanos. Porque si Dios permite una prueba en la vida de sus siervos, los que les sirven, los que son sus siervos, si están en pecado es por causa del pecado, tienen que arrepentirse y volverse nuevamente a Dios y empezar de nuevo, para que Dios le multiplique lo que ha perdido. Entonces, amados, es importante que Abraham, amados hermanos, un hombre de principios. Por eso estos hombres que están ahí no son cualquiera, son gente de principios, hermanos, aunque tuvieron tantas debilidades y tantos errores, pero fueron hombres de principios, hermanos. Entonces, al quererlo matar, este hombre, Abraham, a su hijo, demostró que Dios le dio ese hijo que por tantos años le había prometido, y que en tantos años había estado esperando esa respuesta, y ahora se lo entregaba a Dios, porque si Dios se lo dio, Dios quitó y sea glorificado.
En otras palabras, él entendió también este principio bíblico. Y por último ejemplo, vamos a ver en Dios y Jesús, hermanos. En Mateo 11:27 dice así. Vamos a ver. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Una parte del versículo. Y en Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mi hermano, el propio Hijo de Dios vino a darnos ejemplo y nos da ejemplo siempre en las Escrituras de que Él entendía bien como Dios y como Hijo, porque Él vino con... Dios le dio la naturaleza humana, amados hermanos. Claro que Él no pecó, amados hermanos. Él podía pecar, pero Él se mantuvo firme. Amados hermanos, resistió al diablo, hermanos, porque Él tuvo para poder pecar, pero no lo hizo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él era Dios y Él sabía que si Él daba un paso a torcer, nosotros nunca íbamos a heredar la salvación. Entonces todo lo hicieron por amor, porque si Jesús fallaba. Seguía siendo Dios, pero nosotros ya no íbamos a tener el privilegio que tenemos ahora, amados hermanos, que en Cristo Jesús tenemos la redención de nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, ¿qué hizo Jesús? Cuando Jesús nació al mundo, cuando vino Él al mundo y Él creció y tuvo los 5 sentidos ya claros, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es importante que nosotros entendamos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo es de Dios, hermano, y que a Dios no le podemos mezquinar, hermano. Tenemos que ser sensibles a Dios, amados hermanos, y a su palabra, hermano, para que nosotros podamos ser llamados hijos de la justicia de Dios, hijos de Dios. Entonces, cuando Cristo murió, le demostró, selló el principio bíblico que dice, encomiendo mi espíritu. O sea, ya... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me mandaste acá, me encomiendo a ti porque tú eres mi todo. Entonces, mi hermano, el principio bíblico que tenemos, desde el principio hasta el fin de la Biblia, están los principios bíblicos de estos grandes héroes de la Biblia. Entonces, ahora, cuando el hombre comprende este principio bíblico, hermanos, en Romanos 8:28 que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, hermanos. Entonces, es importante que nosotros comprendamos, amados hermanos, que todas las cosas nos van a ayudar a bien, amados hermanos. Cuando nosotros entendamos el propósito, el principio bíblico, amados hermanos, que Dios nos da todo para que todo se lo entreguemos a Él en su momento. Cuando el hombre no comprende este principio bíblico, cuando por una deuda se quita la vida, cuando por un problema amoroso se aleja de Dios o se suicida, cuando se introducen en una vida de delincuencia por necesidad económica, por problemas familiares. Entonces ahí no entienden el principio bíblico, hermanos, y ellos se enfrascan, hermanos, en ellos mismos y toman decisiones. Estaba leyendo de un caballero, la hija estaba narrando, no sé cómo es el apellido de ella, una famosa. Dice que el papá tuvo una pequeña deuda, que le iban a quitar su casa. Y por eso se suicidó el día que lo iban a embargar. Lo iban a notificar. Y ese mismo día le dejó el papel a esa persona. Parece que le habían dicho tal día, tal hora, va a tal persona. Se mató y le dijo, mire, yo estoy en tal lugar, arriba, el segundo piso, a la derecha. Y amados hermanos, se quitó la vida. Entonces esta gente no entiende que si perdemos las cosas, las perdemos y se acabó, hermanos. Porque si Dios quitó. Y Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces, hermanos, para ir terminando, dice, pasos para encontrar y entrar en el camino de esta sabiduría. Si no eres creyente, dice, primeramente tienes que aceptar a Cristo como Salvador. Segundo, buscar una iglesia donde te prediquen el Evangelio. Tercero, leer la Biblia, que es el mapa a la eternidad. Cuarto, aplicar en tu vida y caminar en ello lo que lees en la Escritura. 5, te recomiendo la Biblia Reina Valera de 1960, que es la que más se apega a los escritos que vienen de Israel, de los judíos, porque es de allá donde vienen las escrituras, gusten o no le guste a alguien. Pero así son las cosas de la palabra de Dios. Si eres creyente, dice, escudriña la Biblia.
Sé ordenado. Lo que empiezas, termínalo. Desarrolla la fe, investigando lo que lees. Compra un diccionario bíblico. Dice, tener la teología bíblica de Meir Perlan, etc. Ama a tu prójimo, a tus amigos y a tus enemigos. Predica en toda oportunidad que tengas. ¿Ya? Entonces, esta enseñanza, amados hermanos, nos enseña, o sea, con esta enseñanza aprendemos de que Dios, amados hermanos, tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y como conclusión dice, todo lo que tenemos somos y seremos es de Dios. Sin Él nada, dice, todo lo que tenemos y somos y seremos un día es de Dios. Sin Él nada somos en esta vida, amados hermanos. Por eso tenemos que ser gratos y entender este principio bíblico. ¿A qué nos llama Dios con esta enseñanza, hermanos? A mantener una moral alta, limpia, reconociendo nuestro ejemplo máximo, que es Jesús, nuestro Salvador. Por eso es que Dios nos manda a comprender las Escrituras, a leerla, a escudriñarla, a amarla, a atesorarla, y que Él nos dé sabiduría, amados hermanos, para entenderla. Así que damos gracias a Dios por esta enseñanza maravillosa. Bendito sea Dios.